Su esencia nació en tiempo de la pandemia. Un tiempo donde la iglesia fue sacudida también, momentos difíciles, y fue cuando nació su esencia. Ahí fue el nacimiento, 5 años cumplimos, ¿verdad? Y creo que Dios lo va a hacer. Y recuerdo nuestros inicios. ¿Se acuerdan que empezamos con unos botes y poníamos una madera para que a los niños les dieran clases? Mana Reina, algunos que empezaron con nosotros, ¿no? Que era una cubeta y ahí le poníamos una maderita y vete a comprar unas hojas y compra unos bicolor para que los niños pudieran, ¿verdad? Y así empezamos. Y luego vimos que ahí estaba madera arrumbada, abandonada, y de ahí hicimos unas bancas. Porque no teníamos para comprar más, ¿no? No teníamos, y la gente no apenas estaba congregando. Todavía uno que otro venía a la iglesia con miedos. Y gracias a Dios, pues todo lo que ahorita tenemos nosotros es propio, ¿verdad? No debemos nada, todo lo hemos pagado, todo está pagado. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Dios, hermano, por eso? Todavía en estas semanas estamos cambiando las sillas yo dije, para que los hermanos se puedan dormir bien en el culto. Algunos me decían, pastor, nos la pone más cómodo. A algunos les gusta dormirse aquí y con esto, y al que no le gusta. Pero queremos que esté usted a gusto, que esté bien. Yo siempre creo en algo, que en la casa de Dios hay que estar lo más confortable que se pueda, porque es un lugar donde adoramos a Dios, donde la iglesia nos reunimos, donde nos reunimos como familia. Yo sí creo en el bienestar de ello, ¿no? Todavía tenemos el broncolín, tenemos otras cosas para nuestros niños. Por el espacio no lo sacamos, pero en realidad ahí tenemos las cosas, ¿verdad? El lugar para nosotros es chico para nuestros planes, la visión que Dios nos ha dado. Pero ahí lo tenemos y vamos a ir mejorando. Cuneros, voy a hacer tal vez un cambio, quiero abrir una pared, poner unas puertas de vidrio ahí, y ahí cuneros para que las mamás puedan estar de ahí, aunque estén amamantando a su bebé, desde ahí puedan estar escuchando la palabra, y para que no se oigan tantos gritos cuando los niños lloran, ¿verdad? Lo acomodamos de acuerdo a lo que tenemos, y vamos a ir arreglando poco a poco, ¿verdad? Más para que esto esté mucho mejor. Este mes le hemos llamado Somos su esencia. ¿Cómo es? O su esencia, como nosotros lo conocemos. Para nosotros, cuando íbamos a iniciar y decíamos cómo le ponemos, sacamos una multitud de nombres. ¿Y por qué no le ponemos así, papá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Por qué? Todos estábamos, ¿qué onda? ¿Qué nombre le ponemos a la iglesia? Y oramos a Dios. Y Dios nos dio este nombre, su esencia. No se llama esencia, porque usted puede ir a las perfumerías y usted dice, quiero la esencia de qué tal. No se llama esencia, nos llamamos su esencia. Y esa palabra, su esencia, nos está dando una identidad. Somos la esencia de él. Hace unos días mi hijo llega y me dice, papá, te traje un perfume, ¿verdad? Y lo olí y tú dices, este tiene su propia esencia. Hay una multitud, ¿verdad?, de esencia o de perfumes, pero cada uno tiene su propia esencia. Y usted y yo, y este ministerio, tienen una esencia que es la de Dios. No teníamos mucho cuando empezamos la iglesia, cuando un pastor me invitó a su iglesia y había un predicador. Y en medio de toda la multitud de gente que habíamos ahí, porque éramos bastante gente, de repente me dice, ven, tú el que estás ahí, ven por favor. Y yo todavía dije que sí era yo. Me dijo, sí, ven. Dice, yo veo algo. Yo veo un manto grande, extenso, con letras teñidas de rojo. Y dice, su esencia. Eso impactó mi vida, porque ese hombre no sabía ni qué onda, ni me conocía. Y empezó a decirme los planes que Dios tenía y por qué nos había levantado. Y de ahí surge su esencia en momentos difíciles, pero es el momento donde Dios le da vida. El nombre
le da identidad y propósito a una persona. Escuche, el nombre te da identidad y propósito en la vida. Por eso es que a este tema le he llamado la razón de ser. ¿Cuál es mi razón de vivir? Cuando Dios dijo en el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, la palabra en hebreo, la palabra imagen, significa su esencia. Es decir, cuando dice que Dios iba a poner de él ese aroma, lo que es él, lo iba a poner sobre las personas. Pero también cuando nos dijo como iglesia que ese será su nombre de este ministerio, señores, estaba diciendo mi esencia, lo que yo soy, yo lo deposito sobre ustedes. Ese es un honor. Usted puede ver acerca de cómo Dios le dijo a Jacob, un hombre que significaba usurpador, alguien que toma o usurpa el lugar de alguien. Y Dios lo llama a él y Dios le cambia el nombre a Israel. Dios llama a un hombre llamado Abraham y Dios lo llama, el significado de Abraham era padre enaltecido. Y Dios le dice, ahora ya no te vas a llamar así, te vas a llamar Abraham. Una de las letras del nombre de Dios, para poderlo entender, se lo añadió a él. Y eso le dio una identidad. Y eso, porque ya el nombre de Abraham significa padre de multitudes. ¿Cómo Dios puede cambiar tu nombre? ¿Cómo es que Dios, mire, muchos de nosotros nos pusieron nombres porque los vieron en una telenovela o en una película? Que Marco Antonio, que Arcoíris de la Rosa. Y no, y algunos nombres vienen así, y la gente, ay, está bien bonito, yo le voy a poner eso. Muchos se inspiraron en eso, sin saber qué era el significado. Para los judíos era muy importante saber el nombre, porque le estaban diciendo cuál era el propósito de ser, cuál era la razón de su ser, ¿verdad? Y los estaban, entonces cada vez que le decían el nombre era, tú estás destinado para hacer esto. Tú estás destinado para hacer, ¿verdad? Le dijo acerca, ¿se acuerda cuando le dice, le querían poner un nombre diferente a Juan el Bautista? ¿Se acuerdan de ello? ¿Verdad? Y le dijo, no, su nombre es Juan y Juan va a ser aquel que va a prepararle el camino al Señor. Y otros le dijeron, ¿y por qué no le pones un Zacarías? ¿Por qué no le pones como los demás? No, Dios le dijo cuál es el nombre, ¿verdad? Entonces, cada vez cuando le decían Juan, le estaban diciendo, tú vas a ser el que le vas a preparar el camino. Desde pequeño le estaban diciendo lo que tenía que hacer. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué tan importante es esto? Tal vez de niños a nosotros nos decían que no servíamos para nada esto, el otro, amargado, amargada, frustrado, que no servía, y nos marcaron. Y hasta con el nombre nos marcaron. Pero Dios cambia el nombre. ¿Se acuerda acerca de Simón Pedro? Decimos Simón Pedro, pero el nombre de Simón significa vara endeble. Es que cuando la vara endeble es que cuando viene el viento para un lado, se mueve. Cuando viene del otro lado, se mueve. Yo no sé cuántos Simones hay aquí. ¿Por qué? Porque se mueven de acorde al viento que le sopla. Hoy dicen, le voy a echar ganas con Dios, le voy a dar mi vida a Dios. No, Diosito lindo, con todo voy. Y no, y ahorita dicen con todo, y mañana o en un rato, ya no quiero de Dios, ya no lo soporto, porque me llamó. ¿Hay algún Simón? Entonces quedan callados, vete. Que se mueven conforme a las circunstancias. Y le dice, ya tu nombre no será Simón, será Pedro, que significa piedra, pero no como lo usan hoy los jóvenes, como de una manera despectiva. Eres una piedra, como si no sirves para nada. Cuando Jesús le cambia el nombre, dice, ya no serás así, sino serás Pedro. Porque las piedras no son movidas por los vientos. ¿Verdad? ¿Alguna vez usted ha visto una piedra grandísima y usted dice, a ver? O en el mar, ¿no? Que pegan las olas, ¿verdad? Pero está firme. Es decir, voy a cambiar de ese del que andaba de un lado para otro y conforme a las circunstancias, que conforme a lo que estaba pasando, se movía. Ahora no, vas a estar firme. ¿Cuántos quieren que Dios les cambie su nombre? Porque el que tiene está bien feo.
Pero ¿cuántos de nosotros? Si será cambiado nuestro nombre, dice que Dios nos dará un nuevo nombre. ¿Sí lo ha leído en la Biblia o no? Pero cuando Dios nos pone un nombre es porque tiene un propósito sobre nosotros. Tal vez te pusieron Cleopatra, pero para Dios tú no eres Cleopatra, sino un Pedro, una Débora, una Esther. No sé si me estoy dando a entender, porque eso es lo que Dios dice de ti. Y si Dios dice eso de ti, esa es la razón por la cual tú tienes vida, por lo cual Dios te dio vida. Y podemos recordar a través de la Escritura. ¿Se acuerdan de Jesús cuando les dice, este será el nombre? Porque el nombre de Jesús significa Salvador. Desde pequeño, Jesús, Jesús, le estaban diciendo, tú eres el Salvador, tú eres el Salvador. Y como eso él sabía, que su nombre ya estaba marcado él para salvar a la gente. ¿Qué es lo que tenía que hacer en su vida? Por eso me llamó la atención una parte de la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16, y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué interesante, ¿para qué estuvo Jesús? Y a través de la Escritura podemos ver qué hizo Jesús. Una persona quien sabe para qué está, para qué tiene vida, tiene tres cosas que saber. Y aquellos que no la saben es porque no tienen una identidad, no saben para qué vinieron. Una es de dónde vengo. Dos, qué es lo que tengo que hacer en la vida y a dónde voy. En el caso de Jesús, por eso es que, aunque proféticamente decían que iba a venir el Salvador, ¿se acuerdan cuando Jesús fue a bautizarse y dice que el cielo se abrió y escuchó una voz y se dice, Él es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia? ¿De dónde procede Él? Eso es saber de dónde procedo. Por eso cuando el diablo le dice, si tú eres el Hijo de Dios, de una manera cuestionándolo, haz que esto se convierta en esto. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Haz que esto, claro que él podía hacerlo. Pero eso nunca lo movió porque él sabía lo que es en Dios. De dónde procede. Hoy la gente no sabe de dónde procede. Mire, es más fácil que la gente dice, pues yo soy una coincidencia. En los mundos explotaron, o el sol explotó y de ahí surgió vida y yo soy algo que surgió de la nada. Pero alguien puede decir, alguien que me creó, que me formó, lo que la misma Biblia dice, y desde el vientre de tu madre te conocí y te formé y te hice para esto, wow. Entonces, yo sí sé de dónde procedo. ¿Sabe que hay 3 libros que se venden más en el mundo, en todo el mundo? Con estos 3 títulos, ¿de dónde vengo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y a dónde voy? Lo titulan de diferente manera, pero son de los libros más vendidos porque el ser humano tiene ese vacío. Pero alguien que tiene a Jesús en su corazón. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, y los que creen y me reciben, hay que creer en Jesús y recibirlo. Es decir, hay que creer en Él y abrirle el corazón. Y los que creen y me reciben, les doy la potestad, el derecho legal de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué somos tú y yo? Ayúdeme, ¿qué somos tú y yo? Pero si fuimos bien tremendos, pues sí, fuimos. Pero Él me regala, ¿verdad? Él me regala y me da la autoridad de ser hijo de, y no se avergüenza a Él de decirte hijo. A veces los hijos nos avergonzamos del Padre Celestial, pero el Padre no se avergüenza de ti, porque para Él tú eres de lo más importante. Entonces, cuando nos habla que nosotros somos su esencia, ¿verdad? Cuando dice su imagen, su esencia,
es lo que nosotros tenemos que reflejar ante los demás. Como iglesia, tienen que ver a Dios a través de nosotros. Y no me refiero de que si está chaparrito, gordo, panzón y feo. No te hablo de lo físico, señores, sino que puedan oír a Dios, puedan ver a Dios, puedan sentir a Dios a través de ti. Que puedan ver qué es lo que Dios ha puesto en tu vida. Jesús dijo, lo que yo hago es lo que yo ya había visto que mi Padre Celestial hace. Muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí puede ver a mi Padre. Tú y yo somos la parte visible de Dios, porque Dios, señores, es espíritu, pero tú y yo tenemos carne, pero sí pueden ver a Dios visible a través de tu vida, a través de tus palabras, a través de tus acciones, a través de tus actitudes, y puedan decir, en verdad ese hombre es diferente. ¿Se acuerdan lo que la gente le decía a Jesús? Dice, tú no eres como los demás. Los otros nos hablan muy bonito de la ley, pero nada de nada. Están vacíos, están muertos, no hay nada. Si en cambio tú nos hablas con autoridad, nos impactas, tu vida impacta nuestra vida. Tú nos inspiras a ser diferentes. Tú nos haces ver la vida de una manera tan diferente. ¿Cómo impactamos la vida de las demás personas? De acuerdo a lo que tú crees, es como vives, piensas, hermano, y actúas. Conforme al Dios que tú crees, es la manera en que tú actúas. Ah, pastor, eso no es bíblico, la Biblia lo dice. Jesús mencionó algo, ¿verdad? Dice, nuestro padre es Abraham. Y le dijo Jesús, si su padre fuera Abraham, él siempre fue un hombre de fe, mas sin en cambio ustedes no creen quién soy yo y para qué estoy yo aquí. Ustedes actúan conforme a su padre, porque son mentirosos, engañosos, son violadores. No, le empezó a soltar todo, hermano. Entonces, uno se comporta de acuerdo a lo que cree. Si tú me dices que tu Dios es tan santo, entonces ¿por qué eres bien tremendo, tremenda? Si tú me dices que Dios no es mentiroso, porque somos mentirosos, porque engañamos, porque hacemos entonces. Por eso la gente dice, ¿y eso qué dicen? Que Dios es bueno. Y mira, tú eres, pero malo, con ganas. Tú dices que Dios es leal y mira tú cómo eres. Dile al que está a tu lado, no están hablando de ti. Pero ahora regrésalo, pero de ti sí. ¿Cuántas veces pasa eso en nuestra vida? Nosotros somos la esencia de Dios aquí en la tierra. Aquí pueden oler a Dios a través de nosotros. La gente le puede decir, qué bonito hueles, me gusta, oye, wow. Así puede ser que la gente puede decir, wow, yo sí quiero de ti, yo sí quiero de Dios. Yo veo que tú vienen problemas, vienen situaciones y tú estás firme. Y yo pongo un ejemplo, en el caso de los amigos de Daniel, ¿se acuerdan de Daniel y sus amigos? También a ellos, ¿verdad? Les quitaron su nombre, porque les querían robar su identidad, cayeron como esclavos y les quitaron a ellos su nombre. Y les pusieron nombres raros, nombres, cosas que no era su propósito, porque querían robarles, quitarles su identidad de lo que ellos son. Pero ellos permanecieron. Y aunque les cambiaron el nombre a ellos no se dirigieron al nombre que ellos dijeron, sino al nombre que Dios les había puesto. Y ellos nunca se retractaron de su fe, siempre fueron ejemplos de su fe, aun cuando tuvieron el poder, porque llegaron a ser gobernadores principales, gente de muy buena posición. Nunca su corazón cambió por el poder y fueron fieles ahí y nunca se avergonzaron de su fe. Si usted y yo leemos la Biblia, nos damos cuenta que hasta ellos veían cuando ellos oraban. Ellos no se avergonzaban. Cuando nosotros luego vamos a una escuela, las mamás le avientan la persinada a los hijos. ¿Sí o no es cierto? Y él dice, ¿y por qué usted y yo no le aventamos la oración? ¿Qué van a decir? Espérate. Hasta quedito. Hasta parece que estamos saboreando algo. Qué tremendo, porque a veces nosotros negamos al Padre, pero el Padre no nos niega a nosotros. Ellos no se retractaron, sino ellos estaban firmes en su fe. Y los juzgaron por su fe.
Porque dice la Biblia que le buscaban ellos a ver si estaban haciendo alguna desviación de recursos, a ver si no andaban de adúlteros, de fornicarios, a ver, les buscaron la mano y nada, no les encontraron nada. Entonces dijeron, ¿cómo le hacemos? Por lo que ellos creen. Oye, rey, tú eres un Dios para nosotros. Haz que todos te veneren a ti, rey. Pone el edicto y él lo pone. Y luego van, ¿sabes qué? Hay unos que no te adoran a ti, que tú no eres su Dios. Y cuando los manda a mandar el rey a llamarles, a ver, ¿ustedes por qué no me quieren adorar? Yo soy su Dios aparte de su rey. No, tú eres mi rey, pero no mi Dios. Te hemos honrado como rey, pero no te honraremos como Dios, porque no eres Dios. Ah, les va a tocar muerte. Pues, si nos toca, que nos toque. Lo que yo sí sé es que Dios nos puede librar de tu mano. Pero si Dios no decidiera librarnos de tu mano, no voy a cambiar mi fe. Y este hombre se enardeció y los mandó prácticamente a matar, pero no se les hizo. Por la fe de ellos se convirtió en rey y después el rey mandó a que se adorara al Dios de ellos. ¿Se veía a Dios a través de ellos, sí o no? La convicción firme. Yo eso es lo que quiero, iglesia. Que la gente pueda ver a Dios a través de nosotros. No importando qué circunstancia, qué momentos tan difíciles, qué es lo que se haya levantado contra ti o contra tu familia, sino tú puedes estar firme. Dios me libre o no me libre, yo no dejaré de creer en ti. Señor, tú serás mi Dios para siempre, de generación en generación. Eso impactó la vida del rey. Eso impactó la vida de él. Porque demostraba la esencia de Dios en su vida. Mostremos la esencia de Dios, iglesia. Como personas y como iglesia. Estamos para hacer luz. Estamos para que usted y yo, la gente pueda ver a Dios. No vea una religión, sino vea a Cristo en nuestra vida. Para que se vea a Dios a través de nosotros. ¿A quién ve la gente a través de nosotros? Lo que yo sí sé es que usted y yo estamos a la imagen de Dios. Como personas, como iglesia, nos está diciendo de que yo no estoy muerto, sino que resucité y estoy a la diestra del Padre. Que si yo les digo que soy un Dios de amor, no soy un Dios de palabras, sino soy un Dios de verdad, de hechos. Antes de iniciar la iglesia, siempre hubo estos versículos en el libro de Mateo, Marcos, y esto habla sobre la gran comisión. Y nos dice en Marcos capítulo 16, versículo 14 hasta el 17, y dice, finalmente apareció a los 11 discípulos. Usted dice, bueno, y si eran 12, ¿por qué se apareció a 11? Porque ya se había muerto, ¿verdad? O ya se había suicidado. Judas. Y dice, finalmente apareció a los 11. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¡Qué tremendo! Esos 11 que caminaron con Jesús, que durmieron con Jesús, que vieron milagros, sanidades, que vieron tales cosas. Dice, él les reprochó, ¿por qué dudan? Yo no sé si alguna vez te ha venido la duda. Pero dice que él, dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda la criatura, hagan señales en mi nombre, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, van a hablar nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les va a hacer daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y van a sanar. Es decir, eso es. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la tierra? Ya sé que yo soy hijo de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer en la tierra? ¿Qué tengo que hacer como iglesia? Lo que la Biblia me dice.
que vaya y les predique a las personas de Él. Y que no solamente van a ser palabras, sino el poder de Dios. Y esto ya lo hemos hablado, podemos orar por enfermos, echar fuera demonios. Hace unos días una hermana me decía, pastor, estamos orando por una persona que está endemoniada, hace todo, échelos fuera. Ore por ellos y échelos fuera. Ya después, ¿cómo está? Ya los echamos fuera. Porque Dios nos ha dado esa autoridad. No lo hacemos en nuestro nombre, ni en nuestro poder, ni en nuestra santidad, sino lo hacemos en el nombre de Él. Somos santos por Él. Tenemos autoridad y poder por Él. Toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Y Dios me ha dado el poder de dar vida como quitarla. Eso es lo que Jesús dijo. Ahora yo pues los envío a ustedes para que vayan y prediquen el evangelio. Si usted ha visto la visión, ¿cuál es nuestra visión como su esencia? Es extender el reino de Dios, hermano. Si no es ir y predicarle a la gente de Jesús, que sí hay una buena noticia, que sí hay una esperanza, que sí pueden ser libres, que su vida puede ser diferente. Nuestra visión, señores, dice extender el reino de Dios. Y dice, y afirmar a los demás, es decir, discipúlalos. Pero discipularlos no es nada más enseñarles, es agarrarlos de la mano y enseñarlos a caminar como a un bebé. Usted no le dice, ya camina, bebé, no. Usted lo agarra y le empieza a agarrar las manitas para que él se empiece a tener confianza de lo que tiene que hacer y cómo debe de caminar. ¿Estamos de acuerdo? Hace rato platicaba con los jóvenes que van a estar encargados, ¿verdad? Y yo les decía, eso es lo que quiero, que cuidemos a la gente. No es que solamente vengan a la iglesia, sino que los puedan atender. Que cuando ellos, una llamada de teléfono, vamos a hablar, oye, tengo dudas, tengo preguntas, cómo enseñarlos a caminar, a saber de Dios, cómo leer la palabra, cómo aplicar la palabra, eso es de la mano, señores. Yo no soy muy dado que a puro predicar, a puras palabras. Agarra a una persona y enséñales. Enséñales. Jesús no solamente les hablaba las palabras, agarró a 12 y les empezó a enseñar, pero no solamente con palabras, sino con vida. Los agarró y los enseñó a orar, les enseñó a cómo tener una relación con Dios, cómo echar fuera demonios, cómo sanar enfermos, cómo pasar los momentos difíciles. Y esa es parte de nuestra visión. Les decía yo a ellos, siempre todo lo que hagamos sea para ganar almas, sea para afirmar a las personas, sea para que el nombre de Dios sea glorificado y para que el nombre de Dios sea honrado. Siempre busquemos todo lo que hagamos, sea para darle la gloria a Dios y para honrar a Dios. Esta es nuestra visión como iglesia, esa es parte de la esencia de Dios en nuestra vida. Ahora yo sé qué tengo que hacer, porque ese es mi propósito, mi razón de ser. Es qué es lo que tengo que hacer como iglesia aquí en la tierra. Yo no puedo callarme. ¿Sabe? La iglesia dejó de extenderse. La iglesia dejó de propagarse. Porque la iglesia dejó de predicarle a la gente. No solamente con palabras, sino no hay poder. No oramos por enfermos. No echamos fuera demonios. No les llevamos una palabra de esperanza a las personas, iglesia. Por eso las iglesias, en vez de estar creciendo, están decreciendo. Estaba en una encuesta donde dice que en el mundo dice que por año hay 5,000 pastores que desertan, porque sus iglesias ya no crecen. 5,000 pastores dejan. Y dice que se cierran, no sé cuántos lugares se cierran cada año, que eran iglesias, se están cerrando. Y usted dice, ¿por qué? Porque la iglesia hemos dejado de ser, la razón que tenemos. Y nuestra razón de ser es, yo voy a anunciar las buenas noticias a todas las personas. Y si algunos no quieren, serán ellos. Jesús le predicó a multitudes, a miles de personas. No todos creyeron, pero muchos sí creyeron. Y a través de esos que creyeron, se expandió el evangelio por todo el mundo. Por eso creo, iglesia, que es ya necesario de estar clamando y de que cuando veamos una persona, hablemosles de Dios. No digamos, no quiere, es de hueso colorado.
Los huesos colorados Dios los puede hacer blancos, hermano. Si usted y yo leemos la Biblia, dice que había unos huesos secos, no tenían vida, y luego les dijo que haya vida y hubo vida. ¿Por qué no puede cambiar un hueso con otro? ¿Acaso Dios, a poco usted era de hueso blanco? Era de hueso colorado. Hasta decía, yo no me muevo. ¿Sí o no es cierto? Algunos éramos tremendos. Ya hoy, no que tan colorado era. Dios puede cambiar a las personas, no nosotros, Dios. Cuando dispone su vida a Dios, ¿verdad? Dios lo va a hacer. Lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer contigo. Lo que Dios dijo que va a hacer con tu familia, Dios lo va a hacer con tu familia. Solamente seguir creyendo. Pastor, no se ha cumplido la palabra. No es porque Dios sea mentiroso. Porque, ¿sabe qué? A veces hay cosas que no se cumplen, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque usted y yo no nos metimos a lo que Dios nos dijo que nos metiéramos. Pero Dios me lo dijo, sí. Pero Dios te dijo que iba a hacer eso, pero también te dijo, mijo, de esta manera se camina. Voy a restaurar tu casa. Pero te empezó a decir qué es lo que necesitabas tú hacer para que Él pudiera actuar. Y si nosotros decimos, no, además Dios lo va a cambiar, y usted sigue de reventado, de reventar, haciendo lo contrario, su familia no va a conocer a Dios. No porque Dios sea mentiroso, sino porque usted y yo no hicimos nuestra parte. ¿Se acuerdan de Nehemías? ¿Sí se acuerdan? Cuando Nehemías pregunta, oye, ¿cómo está mi pueblo? Y dice, está disperso, mataron, hicieron, hurtaron, y él en vez de culpar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de los judíos? ¿Dónde está? No, ¿sabe qué? Él le recuerda y dice algo. Tú le dijiste a nuestros padres que si nosotros seguíamos todo esto, podíamos evitarlo. Todo esto es lo que tú no querías que nos aconteciera. No era tu voluntad. Tu voluntad tú no la marcaste desde el principio, pero nosotros hicimos lo que quisimos. A nuestro parecer, procedimos como los demás proceden. Ahora por eso nuestras familias están desintegradas, nuestro templo está destruido, nuestra ciudad había sido entregado, nuestras mujeres fueron violadas. Y empieza a decirle a él, a Dios, dice, perdónanos Dios. Reconozco que por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, Señor, estamos viviendo momentos amargos. Pero perdónanos, Señor. Perdónanos. Y el perdón no fue nada más perdónanos, sino vino un arrepentimiento, porque dejaron de hacer las cosas que estaban haciendo mal. Hay personas que a veces piensan que solamente perdóname, pero no se arrepienten, siguen haciendo lo mismo. Si usted lee la Biblia en Nehemías, en el libro de Esdras, cómo ellos empezaron a abandonar las cosas que estaban mal. Y usted puede leer cómo Dios empieza a restaurar la vida de ellos, la vida familiar, la vida de la ciudad. Porque dice que se empezaron a levantar los muros, las puertas, se empezaron a reconstruir las cosas. Pero cuando ellos cuando hubo un arrepentimiento y empezaron a hacer las cosas de la manera en que Dios quería. Señores, la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere lo mejor para tu matrimonio, para tus hijos. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que seas bendecido, que seas prosperado, que puedas ser luz entre las tinieblas, que puedas ser ejemplo para muchos, para inspirarlos a seguirlo, amarlo a Él. Ese es el deseo de Dios. Solamente es que tú y yo lo hagamos, lo que Él nos dice. Yo creo que tú quieres lo mejor para tus hijos, pero a veces tus hijos dicen, ay, ¿yo por qué lo voy a hacer? Y dices, sí, híjoles, ya. No va a lograr las cosas, pero no por mí, sino es porque tú tienes una actitud equivocada. Y a veces los hijos, por tu culpa. No, ¿cuál tu culpa? Tú eres responsable de tus decisiones. Dejemos de culpar a los demás. Tal vez sí vinieron muchas cosas muy difíciles a nuestra vida, pero al fin y al cabo nosotros decidimos. Bajo nuestras decisiones se regirá nuestra vida, señores. Porque hay gente que también ha pasado cosas más difíciles que tú y que yo. Y señores, y aún en medio de ellos han salido adelante, han triunfado. Entonces no podemos decir que no se puede. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Somos su esencia aquí en la tierra. La gente puede conocer a Dios a través de nosotros.
puede ver a Dios a través de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Por eso hace rato yo le decía, hemos estado orando por milagros y Dios hace milagros, hermano. Claro que oré por este joven desde aquí, Dios, yo creo que los médicos pueden decir hasta aquí, pero tú puedes levantarlo. Yo creo también eso. Pero le dije, Dios, tú sabes. ¿Es tu voluntad levantarlo o llegará el momento de partir? Porque yo puedo orar por lo que Dios me dijo, pero la voluntad de Dios se hará como Él quiere. Eso quiero dejártelo en tu corazón. Somos la esencia de Dios aquí en la tierra. Usted y yo, y como iglesia, no nos perdamos de lo que Él nos dijo que hiciéramos, iglesia. Somos su esencia. Seamos luz donde quiera que estemos. Seamos las personas que llevemos una palabra de esperanza y discipulemos a la gente para que ellos puedan permanecer firmes en cualquier momento difícil. Póngase de pie, por favor. Puede poner su mano en su corazón y hacer una oración.